Generales de Dios. Ampliado. Campeones de la fe. Tommy Lee Osborne, 1923 al 2013, pescador de almas. Jesús sanó siempre a los enfermos. Si Él, en persona, estuviera aquí hoy, ¿qué cree usted que Él haría? Sanaría a los enfermos. Si Cristo viniera a esta gran ciudad para conducir una campaña, ¿ignoraría los lamentos de aquellos que sufren por causa de enfermedad? No, sanaría a los enfermos, y nosotros somos sus representantes. Se supone que actuemos como Él lo hizo, como un ministro del Evangelio y como un discípulo de Cristo. Soy responsable de ministrar a los enfermos. Esa no es necesariamente mi elección, pero es mi responsabilidad. No tenemos derecho a decir, me siento particularmente atraído a esta fase del ministerio. Si predicamos el Evangelio, somos responsables de predicar la sanidad divina, porque eso es parte del Evangelio. Jesús me dijo, y así también a cada uno de sus discípulos, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Si Él viniera aquí personalmente a celebrar una campaña, sanaría a los enfermos, y Él dijo, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Juan 17:18. Esto lo dijo Él a todos los que le seguían de cerca. El reverendo Osborne fue el primer misionero evangelista en ir a campos abiertos y parques en las naciones no cristianas, a proclamar a Jesucristo y orar por milagros. El Programa Nacional de la Misión de Asistencia de Osborne ha capacitado a hombres y mujeres nativas como misioneros. También ha establecido nuevas iglesias que se han convertido en autosuficientes. Prolífico escritor, sus libros estimulan el evangelismo mundial de los milagros. Su libro clásico, La curación de los enfermos y la expulsión de los demonios, es un éxito de ventas desde 1951 con la circulación de más de 1 millón de copias. Sus escritos y enseñanzas han transformado la vida de muchas personas. Dr. T.L. Osborne fue evangelista, misionero, escritor, maestro, lingüista y conocido principalmente por su ministerio de sanidad divina. Él, su esposa Daisy y sus asociados establecieron su sede en Tulsa, Oklahoma en 1949 y ha proclamado el Evangelio en más de 78 naciones, predicando el Evangelio de salvación con el poder de Jesucristo, en muchas naciones no cristianas por más de medio siglo. No es casualidad que el Dr. T.L. Osborne y su esposa la Dra. Daisy Osborne sean conocidos como la pareja en la historia, que le han predicado a la mayor cantidad de personas, y han atestiguado el mayor número de milagros de sanidad, predicando diariamente a multitudes de 20,000 a 300,000 personas. El reverendo Osborne fue el primer misionero evangelista en ir a campos abiertos o parques, en naciones no cristianas, a proclamar a Cristo y orar por milagros como la prueba que Él está vivo. Los films documilagros y videos han sido mostrados en 70 lenguas en miles de aldeas y pueblos en 150 naciones, influenciando a millones a creer en el Evangelio. El Programa Nacional de Asistencia Misionera de los Osborne ha sponsoreado más de 30,000 hombres y mujeres a tiempo completo, como misioneros en aproximadamente 140,000 tribus, aldeas y áreas no evangelizadas. Más de 400 nuevas iglesias han sido establecidas y han comenzado a automantenerse anualmente. Los primeros años. Tommy Lee Osborne, conocido como T.L., fue criado en Oklahoma por padres cristianos. Él aceptó a Cristo en su vida en 1936, a los 12 años de edad. Desde ese entonces T.L. dedicó su vida a ayudar a las personas a encontrar a Cristo. Siendo adolescente acompañaba a su padre tocando música en reuniones de avivamiento. En una de estas reuniones en la ciudad de Almo, California, conoció a quien sería su esposa, Daisy, de 16 años de edad. Aunque T.L. tenía solamente 17 años, él sabía que ella sería la mujer con quien compartiría el resto de su vida. Debido a sus tiempos y carencia de fondos, T.L. solamente vio a Daisy 3 o 4 veces antes de regresar a Oklahoma. A pesar de que él estaba por irse y tal vez no viera a Daisy otra vez, él propuso y ella aceptó alegre. En 1942, después de un año de cortejo por correspondencia, se casaron en California y volvieron a Oklahoma. Ningún desafío fue tan grande cuando Dios habló. Desesperado por convertirse en evangelista, T.L. vendió sus únicas posesiones, un toro y un becerro, para comprar un Ford Coupe en 1930. Daisy y T.L. lo usaban para ir a California. Luego vendieron el auto para fondos cruciales y comenzaron a predicar en una iglesia en Campbell. T.L. continuó con los avivamientos en toda la iglesia de esta región hasta 1944, cuando él y Daisy fueron a Portland, Oregon, para establecer una nueva iglesia. La primera misión a la India fue desde su iglesia que T.L. y Daisy fueron, a la edad de 21 y 20,
como misioneros a la India en 1945, un lugar que el Señor había puesto en sus corazones, entusiasmados por la comisión de Cristo a los discípulos de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ellos querían compartir el amor y gracia de Dios con los perdidos. Ellos sabían que su viaje a la India era uno de los mayores momentos cruciales de sus vidas. Aunque condujeron algunas almas a Cristo, ellos regresaron más tarde a Estados Unidos profundamente desanimados, sintiendo que habían fallado. El Dr. T. L. Osborne reconoce que él y Daisy fueron a la India cuando no estaban preparados para hacer frente a las antiguas religiones y antes que entendiéramos el poder de los milagros de Cristo. El problema era que no había una confirmación supernatural de la predicación. Los hindúes cortésmente aceptaban a Cristo como otro buen Dios para adorar, pero esto no era un impacto en sus vidas. Los musulmanes aman las enseñanzas de Cristo y tienen una gran admiración por él, como profeta y maestro, pero desafiaban la autoridad de T.L. por anunciar a Jesucristo como el Hijo de Dios o que Dios lo levantó de la muerte. T.L. sabía que si ellos no podían creer en estos hechos fundamentales sobre Jesús, no podían convertirse. La experiencia que cambió su vida. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Sin ninguna forma de probar los hechos cruciales sobre el Señor Jesucristo, T.L. y Daisy volvieron a sus casas en una increíble inquietud, pero decididos a encontrar una solución para su dilema. Leyeron biografías cristianas y sermones, y estudiaron sus Biblias atentamente. Fueron a escuchar evangelistas, predicadores y maestros, hasta que un día recibieron la respuesta divina. Jesús visitó su hogar. T.L. había estado en una convención donde el orador había dicho: si alguna vez ves a Jesús, nunca más serás el mismo. T.L. sabía que esto era verdad y regresó a su hogar, orando más tarde en la noche. La mañana siguiente el Señor se le apareció a T.L. En sus propias palabras diría: Él era real, Él estaba parado ahí, me puse en sus pies como un hombre muerto. No podía mover ni un dedo de la mano ni un dedo del pie. Agua vertía de mis ojos, con todo no era consciente de llorar. Por horas T.L. quedó tirado, sabiendo que Jesucristo sería el Señor de su vida. Él me cambió para siempre. Yo sabía que Él estaba vivo, y sabía que Él era Señor. Fui una persona totalmente nueva, renovada. Milagros era la prueba que ellos necesitaban. Pronto después de esta experiencia que cambió sus vidas, T.L. y Daisy asistieron a una campaña evangelística en Portland, Oregon. William Branham predicó y oró por sanidad. Cientos de personas aceptaron a Cristo, y los Osborne por primera vez atestiguaron increíbles milagros de sanidad instantáneos. En esa reunión se dieron cuenta que los milagros eran la prueba que necesitaban. Jesús había usado los milagros para probar su divinidad. T.L. y Daisy recordaron la respuesta de Jesús a los líderes judíos cuando le preguntaron si Él era el Cristo. Las obras o milagros que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. San Juan 10:24. Revitalizados por el poder de Dios, invitaron al público a traer a las personas enfermas a la iglesia que pastoreaban en Portland. Luego de la predicación oraron por los enfermos. Daisy recuerda la primera persona por la que oraron médica y quirúrgicamente. Ella era considerada un caso imposible. Ella había sido dañada en un accidente y su cadera se había roto de tal manera que sus huesos no podían fijarse. Ella estaba rígida, entonces usaba muletas para poder moverse por sí misma. En cuanto los Osborne oraron, la señorita, ella le dio sus muletas a T.L., quien le ordenó que caminara en el nombre de Jesús. Inmediatamente, ella levantó sus manos y comenzó a caminar perfectamente. Su rígida cadera comenzó a ser flexible y libre. Esa fue la primera de muchas hermosas e instantáneas sanidades de esa noche, y la primera de cientos de sanidades que T.L. y Daisy presenciarían alrededor del mundo. Primera campaña de sanidad. T.L. Osborne contó de este modo sobre su ayuno para su primera campaña de sanidad. Recuerdo que cuando iba a celebrar mi primera campaña de sanidad, había ayunado durante 4 días. Estaba orando desde lo profundo de mi corazón. Parecía que tenía una gran responsabilidad sobre mis hombros. El Señor me habló con su suave y tierna voz diciéndome: ¿con qué propósito estás ayunando? Yo dije: Señor, para que tú sanes a los enfermos cuando yo ponga mis manos sobre ellos. Él me dijo: ¿no he prometido yo hacer eso? Entonces continuó diciendo: tú no has hecho todavía lo que dije que hicieras. Yo no puedo sanarlos hasta que no les prediques acerca de mi promesa para ellos, y hagas lo que te dije que hicieras primeramente. Yo dije: Señor, comprendo lo que tú quieres decir. Debo ir y predicarles, poniendo mis manos sobre ellos.
Entonces tú harás conforme has prometido. Le di gracias al Señor, comí pollo y me fui al servicio. No estoy por esto atacando el ayuno. Creo en el ayuno, porque la Biblia claramente lo enseña. Desde entonces he ayunado a menudo y nunca he dejado de recibir grande ayuda al hacerlo. Pero no tenemos que ayunar para persuadir a Dios a que cumpla sus promesas. El ayuno limpia nuestros canales humanos de manera que Dios pueda ministrar por medio de nosotros más libremente, además de tener otros propósitos. Pero no tenemos que suplicar y persuadir a Dios para que cumpla sus promesas. Él hará esto porque ha prometido hacerlo y no puede dejar de cumplir su palabra. Fui a la campaña esa primera noche. Prediqué sobre la promesa de Cristo de sanar. Entonces formé una línea de oración y puse mis manos sobre ellos exactamente como Cristo me había dicho que lo hiciera, esperando que Él cumpliera su promesa, y eso fue exactamente lo que Él hizo y ha estado haciendo desde entonces. No puede Él dejar de hacerlo. Algunos fueron sanados instantáneamente y otros fueron sanados gradualmente, o estaban creyendo la promesa de Cristo, se sanarán, y así sucedió, y todavía se siguen sanando, y no se necesitó mucha fe para poner mis manos sobre ellos después de predicarles la promesa de Cristo. Es fácil. La responsabilidad es del Señor, y Él nunca falla. Siempre me ha parecido raro que cuando la gente ve a un pecador malo venir al servicio y oír el mensaje, en sus corazones están diciendo, oh, aleluya, ese terrible pecador será salvado esta noche. ¿Cómo tiene usted fe para esperar eso? Es un tremendo milagro lo que usted espera. ¿Dónde obtuvo usted toda esa fe? Usted la recibió de la promesa de Cristo que usted conoce. Usted sabe que Cristo prometió salvación a todos y se regocija porque cree usted su promesa. Esto es fe. En cambio, viene una persona malamente tullida y usted dice, oh, desearía tener fe para creer que esa pobre persona será sanada. Yo sé que Dios sana dolores de cabeza, pero nunca he visto algo como eso sanarse. No sé si Dios lo hará o no. Espero que lo haga. Esa actitud ata las manos de Dios. Eso es duda y Dios no puede honrar la duda. Dios solo puede bendecir por medio de nuestra fe, y su promesa es la base para nuestra fe, tomando el poder de los milagros al mundo. Alguna gente tiene la idea que Jesús meramente sanaba a cualquier persona que estuviera enferma donde quiera que la encontrara. Él sanaba a aquellos que le seguían y creían sus palabras, y aún sana a aquellos que le siguen y creen su palabra. Daisy y T.L. sabían que tenían que ir por las personas heridas alrededor del mundo. No tenían los medios para volver a la India, pero habían sido invitados a la isla de Jamaica, ministraron allí por 13 semanas, predicaron y oraron por la gente. Como la sanidad era desconocida en ese tiempo, T.L. y Daisy oraron individualmente por cada persona. Daisy estaría parada en uno de los lados de la plataforma y oraría por una fila de personas mientras T.L. se paraba del otro lado y oraba por la otra fila. Cientos de ciegos, sordos y lisiados eran milagrosamente sanados. Más de 9,000 personas aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Más de 90 personas totalmente ciegas recibieron la vista instantáneamente, otros cientos gradualmente. 125 sordos mudos recibieron sanidad e instantáneamente hablaron. Veintena de otros fueron sanados. Daisy dijo: vimos más frutos de nuestra labor en una sola noche de lo que habíamos visto en 7 años de nuestro ministerio, antes que el Señor se nos apareciera, y fueron los milagros los que hicieron la diferencia. En su regreso a América, se les pidió a los Osborne para continuar una de las cruzadas de William Branham en un gran auditorio de la ciudad. Cientos asistieron y cientos se convirtieron y fueron sanados. Esto marcó el comienzo de su famoso ministerio a lo largo de Estados Unidos. Después del verano en Estados Unidos, fueron a Puerto Rico, Cuba y América Central y Sudamérica. En cualquier lugar las multitudes venían y los milagros abundaban. No importaba a dónde T.L. y Daisy fueran, su Dios era el mismo y confirmaba su predicación con maravillosos milagros. Ningún lugar o cultura era excluido del amor de Dios. Cuentan que en la cruzada de T.L. Osborne, en África, trajeron a un niño que había nacido sin ojos. No era ciego, sino que ese niño de 8 años había nacido sin ojos. Lo colocaron en el palco junto con su madre, mirando hacia el gran predicador T.L. Osborne, quien dijo: hoy quiero ver si Dios es solamente Dios de los blancos de América o también es Dios de nosotros los negros, aquí en África. T.L. Osborne lo levantó en sus brazos y orando dijo: sepan que Dios Todopoderoso está aquí. Señor, haz nacer ojos en este niño ahora mismo, para que tu nombre sea glorificado. De forma instantánea, Dios creó en ese niño ojos que comenzaron a brotar en su rostro, le fueron creadas órbitas y de adentro de ellas salió un par de ojos. El niñito lloraba y decía: ¿dónde estás, mamá? Conozco tu voz.
pero nunca te vi y ahora puedo verte. Ahora puedo verte. Ese milagro ocurrió delante de una gran multitud, y todos los presentes, incluida la madre del niño, se arrodillaron y alabaron: solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios. Aleluya. Dios sana hoy. Yo mismo, muchas veces, he necesitado la sanidad divina en mi propio cuerpo enfermo. Él es fiel. Cree en la palabra de Dios que te dice: porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Pero a pesar de las sanidades y milagros que realizaba el Señor por medio de su siervo, siempre había gente muy incrédula, que se decían racionales y por eso más inteligentes que otros, que pensaban que los milagros eran solo obra de actores para engañar a los incautos. Como cuenta Osborne, en esta experiencia, 4 estudiantes de colegio se me acercaron al finalizar un servicio en Rochester, Nueva York. Estaban airados. Exigieron de mí que les dijera quién me había dado autoridad para venir a Rochester y hablar como lo estaba haciendo. Yo les contesté: el Señor me dio esta autoridad. Rápidamente me preguntaron: ¿ha hablado usted con Dios? Les dije: Él me ha hablado por medio de su palabra escrita. ¿Cree usted en la Biblia? Preguntaron burlonamente. Ciertamente, repliqué, cada una de sus palabras. ¿Usted está loco?, dijo bruscamente uno de ellos. ¿Usted está loco?, dijo bruscamente uno de ellos. ¿Pueden ustedes probar que la Biblia no es verdadera?, les pregunté. Ignoraron la pregunta diciendo que la Biblia era solo un registro fanático de un misticismo anticuado. Yo probé esta noche que la Biblia es verdadera, amigos, les dije. ¿Cómo?, preguntaron. Leí de la Biblia específicamente lo que Jesús dijo que se hiciera por los enfermos. Luego leí su promesa. Hice entonces exactamente lo que Él dijo que se hiciera, y Él sanó los enfermos. Les dije: no vimos a nadie que se sanara, contestaron. Entonces tenían sus ojos cerrados. Les dije. Entonces les recordé: ¿no vieron ustedes a la mujer que trajo a la plataforma a aquella niñita de pelo rizado que era completamente ciega? ¿Y no me vieron ustedes orar por ella? ¿Y no la vieron ustedes contar mis dedos después de la oración? ¿Y no vieron a la niñita mirar a todos lados, y a todo, llena de excitación y dar pequeños gritos de alegría? ¿Y no la vieron ustedes descender y ascender los escalones sola y volver junto a su madre sin ayuda alguna? ¿No vieron ustedes eso? Sí, se mofaron. Pero, en primer lugar, ¿cómo sabemos nosotros que ella estaba ciega?, le pregunté al que de los 4 parecía tener todavía suficiente sentido común para razonar. ¿Pensó usted en algún momento ir donde la mujer y preguntarle sobre la niña? No, admitió un poco frustrado mentalmente. Nunca lo hice. Les dije: ella está aún en la carpa. Si ustedes no lo creen, vayan e investiguen ustedes mismos. No estaban dispuestos a hacerlo. Pero con esto, estos 4 orgullosos agnósticos de un seminario religioso se sobrecogieron un poco, siendo entonces posible razonar con ellos. Después de unos instantes, me estaban dando gracias por mi interés en ellos y por haberles concedido tanto tiempo para discutir el asunto. Admitieron estar profundamente impresionados por el servicio de esa noche. Me siento muy feliz porque tengo autoridad para hacer lo que estoy haciendo. Represento el gobierno del cielo. Yo represento a Cristo. Tengo su autoridad. Tengo su mandamiento. Estoy bajo su comisión. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16:15 al 18. Representantes de Cristo, salvación y sanidad. T. L. Osborne, en su gran lucidez espiritual, daría esta enseñanza: somos los representantes de Cristo, somos sus seguidores, somos sus embajadores. Tenemos que traerle ante ustedes, tenemos que actuar representativamente en su nombre. Por tanto, en esta campaña estamos orando por los enfermos, y la gente está viniendo a recibir sus bendiciones. Él está aquí esta noche, no en forma física, pero sí de modo espiritual. Él está aquí en espíritu y en verdad. En esa capacidad, Él está aquí con el mismo poder y autoridad que tendría si estuviera aquí en forma física. Él está aquí en la persona de su palabra, y en la persona de su espíritu. Si creemos su palabra,
es igual a tenerlo a Él presente en persona. Cuando nosotros actuamos basados en su palabra escrita, estamos haciendo lo mismo que los discípulos cuando actuaban conforme a su palabra hablada. Durante 7 años prediqué el Evangelio de perdón sin declarar los beneficios de la sanidad para el cuerpo. Hubo unos pocos convertidos por los cuales estoy profundamente agradecido. Un alma es digna de toda una vida de ministerio, pero desde que he estado predicando los beneficios de la sanidad conjuntamente con los beneficios del perdón, Salmo 103, 3, he visto más almas convertidas en una sola noche que las que vi convertirse anteriormente durante los 7 años combinados de mi ministerio sin predicación de sanidad divina. Si Cristo sufrió para proveer la sanidad del cuerpo, entonces es nuestra responsabilidad predicar esa bendición a la gente. El Evangelio de sanidad debe ser valorado conforme a lo que le costó a Cristo proveerlo. Si tal precio costó a Cristo proporcionarnos una bendición semejante, debemos darle a esta bendición un valor igual al costo de su provisión. Si Cristo no hubiera sufrido para proveernos sanidad, entonces estaría perfectamente bien que no mencionáramos esta bendición. Pero por cuanto le costó tal precio proveer sanidad para nuestros cuerpos, lo menos que podemos hacer es hablar a la gente acerca de esta provisión, y lo menos que usted puede hacer es creer en esta provisión, y el resultado es que usted será sanado. La sanidad no es la parte más importante del Evangelio, repito, la parte más importante es, Él es quien perdona todas tus iniquidades, pero Él también es el que sana todas tus dolencias. Por tanto, ¿por qué no disfrutar de ambas bendiciones? Mientras la sanidad sea parte del Evangelio, y yo sea un predicador del mismo, debo predicar sanidad divina a la gente. Un predicador me dijo, hermano Osborne, nunca había visto esto así, nunca había comprendido que fuera nuestra responsabilidad como ministros, traer liberación a los enfermos y a los endemoniados, así como a los pecadores. Siempre pensé que se necesitaba alguna unción o fe especial para tratar con los enfermos, y especialmente con los endemoniados. Pero ahora veo que se requiere solamente tanta fe como la requerida para esperar que el perdón de Dios sea otorgado al pecador cuando lo acepta. Ahora veo que solo necesita fe suficiente para hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Aquellos que hagan un estudio de los demonios y de la enfermedad descubrirán que estos sufrieron su completa y total derrota en el Calvario por Cristo Jesús, ya que ambos están derrotados y ninguno de ellos tiene autoridad alguna. Mientras que nosotros tenemos autoridad legal sobre ambos, entonces es fácil ejercitar esta autoridad y poner a los cautivos en libertad. Nota del editor, la autoridad legal, que habla Osborne, es la obediencia al Señor, como dice, 2 de Corintios 10, 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. T. L. Osborne en Cuba junto a Luis M. Ortiz. En los primeros meses del año de 1950, se inició en Cuba una visitación de Dios, como pocos países han experimentado en el continente sudamericano. Este avivamiento comenzó en Santiago de Cuba, en el estadio más grande de la ciudad y de la provincia, a través de una masiva campaña dirigida por el predicador cristiano Thomas Lee Osborne. Luis M. Ortiz, del MMM, fue el intérprete, auspiciador y coordinador de las actividades, cumpliendo un rol protagónico dentro de esta histórica cruzada evangelística. Sobre ese tema, el Diario de Cuba tituló el 19 de marzo de 1950 en su portada el espectáculo milagroso del Estadio Maceo y cientos de personas curadas. De igual forma, este periódico, en sus páginas interiores, detalló que Dios se manifestó con poder extraordinario y realizó sanaciones que muchos creían irrealizables. Además señaló que, ante una concurrencia de alrededor de 20.000 personas, se observó a niños poliomielíticos caminar y soltar sus aparatos ortopédicos, a reumáticos sanados y a viscos completamente sanados. De acuerdo a la crónica realizada por el propio Luis M. Ortiz, esta campaña transformaría su vida misionera. Al respecto, en una de sus columnas periodísticas, de finales de los años 80 escribiría, fue la primera de esa magnitud en la cual este siervo de Dios sirvió de intérprete, fue la primera que repercutió en toda la nación. En muchos otros aspectos, fue la primera, pero muy especialmente, fue la campaña que Dios usó para despertar en este servidor el don que estaba en mí dado por el Señor. Luego de las campañas en Santiago de Cuba junto al predicador Osborne,
recordadas hasta el día de hoy debido a que congregaron a más de 20.000 personas. Testimonio desde Cuba. Los testimonios en Cuba fueron numerosos. Aquí dejamos un testimonio dado por una hermana llamada Sarita Rodríguez, sobre un hecho sucedido en Camagüey, en Cuba. Soy cubana y me gustaría compartir un pequeño pero gran testimonio de la vida del hermano T.L. Osborne. Ahora soy misionera en Quito, Ecuador, desde hace ya 4 años. Yo soy de la ciudad de Camagüey, en Cuba, y mientras estábamos allá, una de las cosas que hacíamos en la iglesia era registrar los eventos de cómo se dio inicio a nuestro templo. La historia comienza justo cuando en el año 1951 el evangelista T.L. Osborne recibió de parte de Dios una visión con Cuba y atendiendo al llamado, fue y predicó la palabra de Dios en 3 lugares. Si mal no recuerdo, en el oriente, en el centro predicó en el Estadio Guarina, lo que hoy es el estadio de béisbol de la ciudad de Camagüey, y occidente. Del testimonio de su prédica en Camagüey, recoge la historia que en ese entonces el alcalde de la ciudad tenía a su esposa inválida desde hacía ya varios años y no había solución humana ni dinero que la recuperara de su angustiosa enfermedad. Uno de los días que el evangelista T.L. Osborne predicó, el Espíritu Santo le mostró lo de la enfermedad de la esposa del alcalde y le mandó a llamar para el otro día de campaña. Ellos fueron con expectativa de qué podría ocurrir, y ciertamente en medio del llamado de esa noche, Dios puso en el corazón de este siervo a traer a la esposa del alcalde hasta el estrado donde él se encontraba, porque Dios quería sanarla esa noche. Se dice que en medio de aquel estadio Guarina lleno de cientos de personas, el evangelista hizo un llamado muy específico esa noche y fue directamente a una mujer que, muy bien vestida, estaba sentada en una silla de ruedas sin poder dar un paso sola. Cuando la acercaron al lugar donde él se encontraba, le dijo con voz de autoridad que se levantara y que caminara, que Jesucristo la sanaba en ese mismo instante. Ella, según la historia lo registra, se paró en ese instante como se le había ordenado y poniéndose en pie, caminó por primera vez después de tantos años de invalidez. Eso fue un milagro tan maravilloso, que el alcalde de la ciudad de Camagüey en ese entonces, tomó la decisión de donar un terreno para que se construyera un templo, en el cual se adorara a Jesucristo, gracias al milagro de sanidad que su esposa había recibido. Hoy ese templo se llama Templo Aleluya. Es iglesia madre de la mayoría de las congregaciones de las Asambleas de Dios en Cuba. De este lugar han salido muchos evangelistas y pastores por todo el mundo a predicar la palabra de Dios, y ahora yo, como misionera en Ecuador, puedo decir que gracias a la obediencia de este siervo de Dios estoy aquí, también predicando la palabra de Dios a las naciones. Espero que este testimonio sirva para levantar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y gracias. T.L. Osborne. El regreso a la India. Eventualmente T.L. y Daisy obtuvieron su ocasión para satisfacer su sueño, volver a la India con el poder de los milagros del Evangelio. 14 años después de su fracasada visita a la ciudad universitaria de Lucknow, regresaron a los hindúes y musulmanes, pero esta vez era diferente. Alquilaron un gran campo abierto al lado del estadio de la ciudad e invitaron al público a venir. 60.000 personas asistieron a la cruzada, y T.L. proclamó a las masas que Jesús es el Hijo de Dios, resucitado de la muerte. La gente no había cambiado y la situación tampoco había cambiado desde su visita, pero los Osborne sí habían cambiado. Con el poder de los milagros trabajando, ellos pudieron probar la verdad de la palabra de Dios a las personas. T.L. recuerda: yo no pensé nunca que íbamos a ver los grandes milagros como vimos en esa cruzada. En el medio de la multitud de la cruzada había un joven estudiante agnóstico que odiaba todo lo que T.L. estaba proclamando sobre Jesucristo. Él era un miembro fanático de un partido político religioso que había hecho voto de conducir la cristiandad fuera de India. Él se paró en la reunión de forma desafiante, con sus brazos doblados alrededor de su pecho. Luego, mientras T.L. predicaba sobre Jesús, el Señor apareció frente a él. El arrogante joven estudiante cayó a tierra llorando. Una vez que recuperó el control sobre sí mismo, corrió a la plataforma y declaró a la multitud: acepten a este Jesús. Lo que este hombre nos está diciendo es verdad. Yo lo vi. Yo vi las cicatrices en sus manos. Él está vivo. Miles creyeron en Cristo esa noche y cientos de ciegos, leprosos, sordomudos, lisiados y enfermos fueron sanados en esta abrumadora cruzada. Dr. T.L. y Daisy continuaron con esta incansable misión de llevar el poder de la palabra de Dios a todas las naciones a lo largo de las siguientes décadas. Si era 1960 o 1990, los resultados eran los mismos. Su único propósito era predicar, enseñar y sanar. Para asistir en lograr esto,
T.L. y Daisy publicaron sus libros en 132 lenguas. Daisy Osborne, T.L. y Daisy eran una poderosa pareja, con Daisy usualmente viajando a cada país antes de las cruzadas para tener reuniones con los pastores, oficiales del gobierno y la prensa e implementar los complejos detalles de preparación para las cruzadas nacionales de evangelismo. Ella era una co-trabajadora con T.L., ungida por Dios para anunciar las buenas nuevas del Evangelio al mundo. En el momento de su muerte en mayo de 1995, millones alrededor del mundo reconocieron a Daisy como una ganadora de almas, maestra, embajadora y trabajadora de milagros. Después de 5 décadas de ministerio activo en más de 70 naciones, ella fue realmente una de las mujeres especiales de Dios. Devastado por la pérdida de su esposa y compañera por casi 54 años, T.L. se sentía desconcertado y vacío. La mitad de su vida había sido tomada de él. T.L. sintiéndose solo, miró a la bondad y amor de su Dios y recibió gran confort y consuelo. En su pena T.L. se dio cuenta que lo que solía ser la misión de T.L. y Daisy ahora era solo su misión. T.L. seguía siendo vital al plan de Dios. Dios le había confiado el Evangelio en sus manos. Él tenía que continuar proclamando la verdad liberadora de la redención. Por esa razón T.L. continuó viajando alrededor del mundo con la misma implacable energía y poder de milagros. La contribución de T.L. al cristianismo ha ido más lejos de sus cruzadas regulares. Sus libros, un erudito y prolífico autor, los libros del Dr. T.L. Osborne han estimulado hoy en día en todo el mundo el evangelismo de milagros y el despertar en el ganar almas en países en desarrollo. Su libro más vendido, Sanando la enfermedad, ha vendido más de 1 millón de copias desde que fue impreso en 1951. Varios libros de T.L. como ganador de almas, La Buena Vida y especialmente su clásico El Mensaje que Trabaja, han sido libros de textos en escuelas bíblicas alrededor del mundo, animando a los lectores a la fe positiva y la vida milagrosa. Son estimados como material de primera referencia por exitosos pastores y líderes de iglesias, enfocados a inspirar líderes cristianos y a asegurar que sus experiencias evangelísticas estén documentadas y disponibles para usar por futuras generaciones. T.L. también ha presentado instituciones y bibliotecas alrededor del mundo con enormes cantidad de volúmenes, conteniendo artículos, discursos, folletos, cartas, diarios y escritos y reportes pictóricos de las experiencias y milagros de T.L. y Daisy por más de 50 años de ministerio. Jesús, llévame a casa. Un jueves 14 de febrero del 2013 partió a las mansiones eternas el evangelista T.L. Osborne, rodeado de su familia, después de 77 años de servicio en la obra del Señor, y a los 89 años de edad, fue llamado al descanso a la espera de la manifestación gloriosa de Jesucristo en su retorno a buscar a su iglesia. No tenía dolor ni tampoco enfermedad, simplemente el Señor le quitó su respiración. Mi padre fue envuelto en amor con su familia a su alrededor y dio un paso hacia la eternidad, afirmó su hija la doctora. La donna Osborne, T.L. Osborne pasó a través del velo de la muerte hacia la eternidad en su casa, rodeado de 4 generaciones. Poco antes había expresado, Jesús, llévame a casa. Tenía 89 años. Tommy Lee Osborne se casó con Daisy Marie Osborne en 1942, y juntos predicaron el Evangelio a decenas de millones de personas en muchos países. Fueron pioneros en el uso de métodos de comunicación masiva, como utilizar estadios deportivos, que se han convertido en algo común hoy en día. Hasta hace pocos años era habitual que el reverendo Osborne predicara 5 noches seguidas en aforos de 200,000 personas. Los Osborne dejan una gran familia, ya que aunque solo tuvieron una hija, de esta tuvieron 5 nietos, y 22 bisnietos. ¿Qué es entonces lo que el Dr. T.L. Osborne, un pionero en el evangelismo global masivo, ha hecho que diera como resultado ser uno de los más grandes ganadores de almas? La respuesta es simple: la firmeza en su fe y la resuelta obediencia a Dios, centrándose en cumplir con esfuerzo y valentía la gran labor encomendada por su Señor, el ser pescador de almas. Mientras usted obedezca a su Maestro y Señor, tendrá que ministrar en su nombre, en su lugar, en su poder, actuando como Él lo hizo, y como Él lo comisionó a usted que hiciera. La comisión de Cristo es una orden para usted. T.L. Osborne.